¿Cuándo empezaste a creer que detrás de esas figuras había una serie, una muestra? Nunca los vi como una continuidad de trabajos. En realidad el barco estuvo presente en nuestra infancia, ya sea porque nos criamos cerca del Mayada y hacíamos canoas, botes que se hundían todos, y trabajé la hoja de palma también, teniendo yo 9, 10 años, 11 años. Este, Fueron experimentos, juegos. Ni siquiera soñaba que algún día yo iba a hacer algo con cierta seriedad. Este, pero un día vi un trabajo de un artesano que agarraba unas maderas y les pegaba unos chirimbolitos, ahí formaban como cuatro cosas, cuatro elementos, ¿no? Por supuesto que yo no pretendí imitarlo porque estoy lejos de esa síntesis y aparte no se me ocurrió imitarlo, pero sí quise investigar a jugar con eso y por supuesto le fui incorporando otros elementos y otras propuestas y cosas que uno le pone a la obra que no sabe el origen, pero para mí funcionan porque quiero hacer este tipo de composición. No sé, de repente podría explicarlo desde algún punto de vista plástico, pero el por qué la necesidad de usar una cosa u otra, o ponerla de tal manera o no, o desechar una, esas son cosas a veces que se escapan, ¿no? Por suerte. No sé si sos consciente, pero pocas cosas representan tanto al fenómeno artístico como un barco. Ese viaje, esa búsqueda. Sí, desde el punto de vista filosófico, diríamos, es una buena metáfora, ¿no? El barco, yo qué sé, me acuerdo de Rodó cuando hablo de estas cosas porque tiene la parábola del barco que parte y habla precisamente de eso, del barco que va a recorrer distintos puntos del mundo y vuelve cargado, y no habla de cargamentos, habla del hombre, ¿no? Que vuelve con esa riqueza, todo ese capital, ese caudal de cosas que recoge en su vivencia, su experiencia. Y supongo que esto también tiene algo que ver con todo eso, ¿no? De volcar en los barcos, que en definitiva el nombre de barco es una propuesta, es simplemente lo que sugiere desde el punto de vista plástico, estético, que ya son ricos de por sí, ¿no? Es decir, yo no podría nunca imitar lo que era un velero original, que eran maravillosos, pero lo que sugiere con su forma, desde el punto de vista plástico, es extraordinario. Y de ahí uno puede volar y después llevar a síntesis o multiplicar los elementos, hacer lo que quiera. Pero en todo eso hay una elección de formas, de cosas, de objetos, de composición, a veces consciente, a veces inconsciente, porque cuando yo pretendo hacer algo, viene otra persona, después lo mira y le da otro sentido a esa línea o a ese plano o a ese objeto que puse en determinado lugar y ya tiene otro sentido. ¿Y le Entonces, das cabida a la intuición del ojo ajeno? Independientemente de que no tenga los conocimientos técnicos, pero que vea que algo en esa composición no funciona. no, en eso hay que estar atento porque el que viene de afuera, sea o no esté en el tema o no esté en el tema, lo que está bien, no sabe si está bien o está bien, pero lo que está desubicado, lo que choca, lo que no funciona, te lo señala enseguida, cualquiera va derecho a lo que no está bien. Y no es por una crítica negativa, es porque hay algo que no encaja en todo eso y lo encuentra de primera. Por ahí no tiene la forma de explicar, no sabe por qué, pero ve que algo no funciona, como Algo, aquel que escucha una canción y ve que algo desafina o que claro, no le sí, cierra. o una palabra inclusive que la cambian porque esta y otra y de repente hubiera quedado notable, ¿no? Y en ese sentido el que viene de afuera puede recrearse, pero está tranquilo que si hay algo que no funciona te lo señala enseguida. Veo que muchos barcos tienen las velas infladas y por ahí son los que mejores funcionan, esos barcos de velas infladas, y me lleva a pensar que por ahí el arte no busca puertos, sino que es el viaje constante, me parece. Y el arte es un acto de fe, es lanzarse y no sabes qué va a ser, si va a haber puerto, no va a haber puerto, si va a naufragar, y pues seguramente en el viaje puede pasar de todo. Este, Porque da la idea que más que buscar tierra es buscar horizonte, que es lo que te mantiene en movimiento. claro, claro.
Me recuerdo ahora, cuando me preguntas eso, me hace acordar de haciendo un trabajo específico que tenía un sentido comercial, era hacer un San Jorge, y el San Jorge de la religión cristiana, que está peleando con el dragón. Y yo quería saber un poco el simbolismo de San Jorge y del dragón. Y leí una breve leyenda sobre la historia del dragón, que parece que en China, que para los orientales el dragón es una figura positiva, encarna muchas cosas buenas del hombre, ¿no? Y decía que era muy simple. Es decir, por un lado se asombraba de que hubieran pocos dragones, siendo tan simple la creación de un dragón. Parece que cualquier ser humano agarraba una culebrita cualquiera del río y tenía que alimentarla con cosas comunes en cualquier parte del mundo, con lo que hubiera en la zona, lo que fuera propio del lugar. Lo único que tenía que hacer era masticarla personalmente y alimentar a esa pequeña culebrita. Y eso lo iba a transformar en un dragón. Es decir, hacía que la culebra se transformara en un dragón. Es decir, un trabajo personal, constante, ¿eh? Y digo que es un acto de fe, porque faltaba la otra parte. Sí, claro. Hay que hacerlo durante 150 años. Y ese es el viaje. Bueno, podés pensar, yo no voy a llegar a 150 años, pero ¿por qué no? Entonces te aventuras. Y este es el viaje del arte. ¿Sos consciente que hay un viaje extra para quien observa, que es distinguir cómo fuiste componiendo esas esculturas, con qué materiales supuestamente desechados por esta sociedad de consumo, cómo le buscaste una segunda vida a esos objetos rotos, gastados? Como que hay un segundo viaje, más allá del viaje artístico que representa para quien crea esa escultura. Bueno, sí, generalmente se recrean en el reconocimiento de objetos, de elementos de uso cotidiano, y algunos no tan cotidianos, pero saben, conversando entre sí llegan a la conclusión, esto es tal cosa, tal otra. Pero resulta que yo vivo enfrente a un hombre que junta chatarra para venderla, ¿no? Como chatarra, a dos personas, ahí cruzando la calle. Y cuando venían los camiones, cuando recién llegué al barrio, hace 20 años, yo me ofrecía a ayudar a cargarlos. Pero en realidad yo lo que quería era seleccionar objetos que me daba pena que fueran a la fundición, ¿no? Porque eso desaparecían, dejaban de existir como objetos, ¿no? Se fundían para otra cosa. Y muchos de la gente, los peones que estaban ayudando en la carga, cuando se daban cuenta de cuál era la búsqueda mía también, estos Rigetti me decían, me alcanzaban un objeto u otro que sabían que tenía algo que me podía interesar. Eso lo hice durante mucho tiempo y después seguí comprando cachivaches y cosas que me llamaban la atención durante 20 años y nunca las toqué, simplemente tenía una montonera de cosas atrás de mi casa. Cuando tuve un espacio más grande, como tengo ahora acá en una casa donde trabajar, me sugirieron sutilmente en mi casa que sacara todos esos cachivaches. ¿El arte o vos? Y bueno, y cuando empecé a jugar con todo eso, no solo trabajé con lo que ya había juntado durante tantos años, que empecé a encontrarle sentido a todo eso, es decir, valió la pena todo lo que había juntado y que no había usado nunca, ¿eh? Me acuerdo que un día, en algunas circunstancias, estuvo Octavio Podestá en casa, que venía a observar el trabajo, que venía como jurado del Bengochea, y vio la montonera de cachivaches que había, tenía como una especie de cama donde estaba todo, y eligió un objeto. No sé qué era, más bien sé que era para correr las cortinas. Y él me dijo que justamente estaba precisando eso para correr las cortinas. Mentira, ya le vio la utilidad. Yo me imagino que debe estar en algún guerrero de aquellos que hacía él. Que se lo di gustoso, por supuesto, ¿no? Porque aparte de un amigo, es extraordinaria, es persona en todos los aspectos y tremendo artista. Me da la sensación, por lo que me contás, que en este caso, o al menos en tus últimos años, primero llegan los objetos, esos materiales deformes, rotos, gastados, y después llega la escultura. No que primero llega la forma y después buscar los objetos con... No, yo no sé qué lugar pueden ocupar. Hay un trabajo por acá que para mí fue importante, tenía la idea, o estaba viviendo un momento muy particular de mucho conflicto, mucho desorden, y quería, o era el mundo, o no sé qué, todo, pero quería plasmarlo en eso. Y no lo logré. Lo movía para aquí, ponía, sacaba cositas.
y nunca me estaba satisfecho. Así que fue de los primeros que empecé. Lo archivé, se tapó con otros cachivaches, quedó de lado ahí. Hice los 13 barcos y lo agarré por último. En 3 días lo solucioné, porque no sé cuál fue la mecánica o el estado mental o emocional, lo que fuera. Pude, con esos objetos que antes no podía combinarlos, armar todo un conjunto que me pareció bastante equilibrado, o desequilibrado más bien, porque era más de conflicto que de otra cosa, ¿no? Se dice generalmente en el arte, se aplica a la música, a la literatura, que menos es más, que uno en un principio quiere ser demasiado barroco y demostrar todo, y por ahí a veces embarulla un poco una obra. ¿En la escultura es también igual? ¿Vos con menos elementos hoy te manejás mejor que con más elementos o no necesariamente? No necesariamente. Digamos, hay quienes dicen, primero sí, hay que lograr lo esencial, jugar con lo mínimo, con lo esencial, lograr, y después, si queremos, le adornamos, le ponemos cosas, pero que pueden jugar al recreo, lo que sea, pero que no va a alterar esa idea primigenia, digamos, y que puede ser recreativo para uno mismo y para el espectador. Una obra, la síntesis es muy síntesis y termina siendo a veces muy básica. Muy básica, cualquiera cree que puede juntar, bueno, esto es tal cosa, y le pone el nombre y es tal cosa porque es muy elemental, y puede ser eso o un millón de cosas más. Pero como para mí, yo me manejo todavía con principios muy elementales de lo que es la escultura, que es volumen. Y el volumen, siempre desde que empecé, me pareció que yo trabajo con una torneta y voy viendo la obra paso a paso, o sea que en una obra hay infinitas obras, porque cada ángulo está trabajado, cada grado de la circunferencia, digamos, ¿no? O de la esfera, porque inclusive hay algunas que las podés mirar de arriba, de abajo, tienen una composición que a mí me interesa que la tenga, porque no es para, si no haría un dibujo, una foto, una pintura, no sé. Entonces me parece que un barco, por ejemplo, algunos de estos los mirás de un lado y tiene una serie de elementos y con una composición determinada, y del otro es otra cosa, con otros materiales, y funciona también. Esa es mi preocupación en escultura, por lo menos, de que sea un objeto de volumen, que vos puedas viajar, meterte adentro, participar de casi todos los ángulos, inclusive a través de la escultura. Que no es ninguna novedad esto que estoy diciendo yo, porque hay otra gente que lo ha hecho. Henry Moore, por ejemplo, que empezó a hacer las figuras huecas, eso con figuras dentro de sí mismo, yo qué sé, una serie de cosas muy interesantes, pero a mí me pareció muy válido eso. Y da la sensación que hay otro elemento del que no se habla tanto, más allá de los materiales y la creatividad y la búsqueda del propio artista, que es la iluminación. ¿Qué tanto juega una buena o una mala iluminación a la hora de favorecer o desfavorecer una obra? Y es fundamental. Hay gente que ha hecho escultura para que tenga un solo punto de vista y una luz determinada. Y es maravilloso el efecto, el resultado, ¿no? Bueno, eso no es lo que yo hago. Yo hago una obra para que tenga infinitos puntos de vista, pero sí la luz no debe matar, más bien debe dejar que los elementos se sugieran o se potencien según como la ilumines, ¿no? A veces ocultar algo hace que lo que sugiere sea más importante que verlo en la totalidad. Juegan las luces, pero las sombras también. Las sombras también, a mí me gusta mucho el juego Es más, a veces me recreo más mirando la sombra de una escultura en la pared porque me muestra cosas que yo no las calculé, porque es un efecto que está más allá de mi expectativa, ¿no? Hay embarcaciones de mayor porte que no entraron en esta exposición del Espacio Cultural San José. ¿Hay posibilidades que se sumen cuando esta muestra siga girando por otros puntos del país? Sí, en principio hay una sola obra que yo prometí traerla, que iba a ocupar este espacio, pero no me dio el tiempo. Es más, quise traer el día de la inauguración y bueno, llegué tarde yo por terminarla y no la pude terminarla. Después me llevó una semana, quizás más de una semana, a terminarla totalmente, y en este momento está expuesta en la Galería de Diana, la vidriera. Contraseña. Estás en Contraseña.